contacto. Santiago querido, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de Un Buen Comienzo te saluda. ¿Cómo te va, Nicolás? Un saludo grande. Bien, Santiago, gracias por el tiempo. Y bueno, venimos, hablábamos, hace un rato escuchábamos algunas declaraciones del gobernador Axel Kicillof que quedaron en el día de ayer. Tuvimos también los datos del INDEC de la semana pasada con respecto a lo que está pasando con la industria, con la economía, los diferentes sectores en general. Y en línea con esto salió también un informe de la UNDAB, donde vos también participás del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, y bueno, y el dato que tienen es que en marzo se derrumbó la industria 21%. ¿Me contás un poco más de esto, Santiago? Sí, efectivamente, el informe que acabamos de sacar desde la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda, que lo denominamos industricidio, es lo que en parte nosotros se venía anticipando de que se estaba llevando a la industria a lo que se denomina una tormenta perfecta, en el sentido de que la industria vende cada vez menos porque se caen los ingresos, pero tampoco se puede exportar porque la economía está perdiendo competitividad. Ayer FATE echó, creo que 90 trabajadores porque se le había desplomado las exportaciones, pero al mismo tiempo que se le caen las ventas, tanto internas como externas, al sector industrial se le está aumentando los costos vía tarifazo y devaluación de diciembre, que toda devaluación implica también un aumento de los costos para los sectores productivos, con lo cual, si vos tenés menores ventas y aumento de costos, lo que te está llevando a lo que nosotros denominamos industricidio. Y esto se vino a confirmar con los datos que salieron, que en marzo la industria cayó un 21%, pero lo importante de esto es que es la mayor caída desde que se tiene registro, solamente superado en abril del 2020. Abril del 2020, si todos recordamos, empezó la pandemia. O sea, el dato de marzo de este año es comparable a la caída que tuvimos al inicio de la pandemia, pero sin pandemia en el medio, solamente con las políticas económicas del gobierno nacional. Si uno suma el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, la caída de la industria fue del 14,8%, y en marzo, comparado con febrero, la industria volvió a caer un 6,3%. Es decir, no está teniendo piso la caída de la producción industrial. Y si uno lo ve por rubro, de todos los rubros industriales, bueno, no se salvó ninguno en marzo. Todos los rubros industriales tuvieron caída en su producción, y uno que nosotros en este informe de la UNDAB llamamos la atención es la caída que tuvo la producción de alimentos y bebidas en marzo, que fue del 14,2%, que en ese rubro en particular, alimentos y bebidas, es la mayor caída en la producción de este rubro de que también se tiene registro. Y esto es sensible porque esto implica que si está cayendo la producción de alimentos y bebidas es porque la gente está comprando mucho menos comida. Y después hay rubros llamativos que tuvieron tuvieron caída mayor del 60%. Producción de asfalto en mayo cayó un 64%. Esto está asociado a la caída de la construcción, claro, que es el otro dato que también salió la semana pasada. En marzo la construcción cayó más que la industria, cayó un 42,2%, y esto obviamente implica que la producción de asfalto haya caído más del 60%. Maquinaria y agropecuaria cayó un 49%. Industria siderúrgica en su conjunto cayó un 47% en marzo. La producción de muebles y colchones un 47%. Industria metálica básica cayó un 34%, y así cada uno de los rubros muestra una abrupta caída. Esto, en principio, lo nefasto también es la consecuencia, porque tanto la industria como la construcción son mano de obra intensiva, con lo cual ahora se inicia la segunda etapa de este gobierno. Ya no es la pulverización de los ingresos, sino directamente la pérdida de ingresos por parte de la población, porque lo que va a empezar a crecer, y ya lo estamos viendo, es rápidamente la desocupación. Santiago, ¿sabes qué? Me quedé pensando recién mientras te escuchaba, porque bueno, ayer en un momento tuvo un cruce en la Cámara de Senadores de la Nación, Héctor Daer con el senador de la Libertad Avanza, Tauche, y en un momento también a Tauche le decía algo así como, bueno, ¿qué les pasó durante 4 años que estuvieron escondidos y ahora de repente en 5 meses hicieron 2 paros nacionales? Y claro, hay un dato del que se habla poco, que
que de hecho hasta creo incluso que va a haber que estar preparados también, ¿no? Digo, y pienso en la dirigencia gremial, para dar respuestas rápidas, que es claro, hay argumentos para esas cosas, porque si no parece como que es algo de piel, ¿viste? O algo de capricho. Claro, la diferencia es que incluso Atauche daba el argumento, decía, en los años del Frente de Todos y de Alberto Fernández como presidente, se perdió el 36% del poder adquisitivo. Claro, lo que hay que decir es que vos acá en 5 meses ya perdiste el 30%, ¿entendés? Entonces, porque si no, digo, no se entiende y queda como válido ese discurso de bueno, el por qué tanto paro ahora. El tema es por esto que vos estás contando, digo, porque la economía se está destruyendo en 5 meses como no se destruyó en 4 años, o como a Macri le llevó un poco más de tiempo hacerlo. No, exactamente. Uno puede tener, obviamente, en el gobierno de Alberto, lo que faltó fue justamente la recuperación de los ingresos, pero se generaba puestos de trabajo. Vos fijate que se llegó a una desocupación. Tenías paritarias. Claro. Exactamente, y tenías una desocupación históricamente baja. Hoy vos tenés una combinación donde, además de pulverizarte los ingresos en el primer trimestre, que esa fue la primera fase de este gobierno, ahora tenés un proceso acelerado de crecimiento de la desocupación, y me parece que eso es lo más dramático en esta etapa, y lo demuestran los datos de la producción. Todos los sectores mano de obra intensiva hoy se están desplomando en términos de crecimiento. La producción automotriz, que era una producción que durante los 4 años de gobierno de Alberto tuvo una fuerte expansión. En abril de este año la producción automotriz cayó un 21%, y viene cayendo ya los primeros 3 meses del gobierno de Milei, y por eso todo el sector automotriz está suspendiendo trabajadores, pero además todos los sectores asociados a la industria automotriz, como por ejemplo ayer anunció FATE, está también ayer FATE entre casi 90 trabajadores que despidió. Bueno, todos los sectores asociados a la producción automotriz, que son un montón, también están despidiendo y cesanteando gente. Con lo cual, ahí vos tenés un dato grave de aceleración de la desocupación, que esto va a ir creciendo. Ese es el problema, no solo los datos de ahora, sino que va a ir creciendo. Vos fijate que la CEPAL sacó un informe la semana pasada que estimó que la economía argentina es la única economía de América Latina, es decir, de la región, que este año va a tener una caída de la producción de más del 3%, dice CEPAL. Ahora, no solo es alto la crisis, es decir, la caída del PBI, sino que además va a ser la única, según la CEPAL, que está estimando, es la única economía de la región que va a tener crisis económica. El resto de las economías latinoamericanas este año van a crecer, con lo cual me parece que eso es lo que tiene que estar atendiendo el gobierno, y por eso también los sindicatos están tomando nota de todo lo que está sucediendo. Santiago Fraschina, con quien estamos hablando, economista, sacaron un informe con la Universidad de Avellaneda muy interesante con respecto a qué pasó con la industria y con los diferentes sectores y rubros en los últimos meses. Estábamos hablando recién de los resultados del mes de marzo. Santiago, después también está el tema de, bueno, esta inflación, que digo, este gobierno venía a frenar la inflación, y al margen del descalabro que tuvimos entre diciembre y enero, y después, ¿no?, esa tendencia decreciente con la cual viene muchas veces generando título o información el gobierno nacional, también te das cuenta que igual sigue estando alta, digo, la inflación que tenemos hoy, y que pareciera ser como la deseada, 8, 9% para lo que haya dejado el mes de abril, es como es lo que teníamos como máximo el año pasado. Pienso en esto también porque digo, no, si eso no baja, también a dónde nos lleva, digo, o cómo profundiza lo que vos recién venías contando. Sí, vos fijate, hoy va a salir el dato de la inflación, sí, que van a mostrar un dato menor al del mes pasado, pero como vos decís, todavía relativamente alta, pero además con una cuestión básica.
pasaron todos los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, los pasaron para el mes que viene para que esta inflación le dé también baja, con lo cual todavía tienen una inflación contenida de su perspectiva, porque en algún momento esos tarifazos, que algunos ya se dieron, pero la mayor parte y el grueso de los tarifazos lo pasaron para el mes que viene, que eso va a terminar recrudeciendo la inflación. Pero además desmiente el discurso del gobierno. Vos fijate que el gobierno dice la inflación es en todo momento y en cualquier país un fenómeno monetario. Ahora, cuando tienen que subir las tarifas de los servicios públicos, lo pasan para el mes que viene para que no le aumente la inflación. ¿Cómo? Entonces, o la inflación es un fenómeno monetario, o la inflación es por costo, como siempre decíamos. Por eso subsidiábamos a los servicios públicos para contener el proceso inflacionario. Bueno, el gobierno, cuando tiene que hacer política económica, se olvida de su discurso teórico de que la inflación es un fenómeno monetario y se da cuenta que la inflación es un fenómeno de costo, y por eso pasa todas las tarifas a los servicios públicos, que cuando se dé va a ser doblemente inflacionario. Va a ser inflacionario porque el consumidor tiene que pagar tarifas cada vez más caras, pero como las tarifas forman parte de los costos de los procesos de producción, también los empresarios lo van a empezar a trasladar a los precios, y ese tarifazo que hoy lo pospusieron, pero que en algún momento lo van a hacer, va a ser doblemente inflacionario y por lo tanto puede generar una aceleración de la inflación. Y el otro lado es que también contiene la inflación porque contienen los salarios. Si no homologan paritarias, si no dan más paritaria a los trabajadores, eso también es un ancla inflacionaria, pero a costa del trabajador. Y la otra ancla que están teniendo es el tipo de cambio, que lo tienen tranquilo, pero en algún momento la economía se está apreciando, por eso caen las exportaciones y por eso FATE ayer echa a trabajadores, porque se le cayó el mercado externo, porque la economía argentina deja de ser competitiva, y en algún momento van a venir las presiones de devaluación, inclusive por el sector agropecuario, para poder liquidar, y eso también va a empezar a recrudecer nuevamente la inflación, con lo cual tienen un escenario de todavía inflación relativamente alta, pero además conteniendo ciertas variables que cuando se le van a empezar a aumentar, como las tarifas de los servicios públicos, esa inflación se va a recrudecer. Santiago, te agradecemos mucho el tiempo con la AM530, te mandamos un abrazo grande, gracias por esclarecernos el contexto y también lo que podemos esperar, ¿no? Que no pareciera ser muy alentador en este momento. No, gracias a vos, Nicolás, y nos vemos, y gracias por sacarnos en tu programa. Un saludo grande a todos. Dale, abrazo grande, Santiago, y hablamos en breve, porque también tenemos que seguir hablando de qué pasa con el Fondo Monetario y si le va a largar a Caputo o no esa plata que viene pidiendo. Bueno, ahí estaba Santiago Franchina, economista, y analizábamos los temas del día. Hoy se conocen también los datos de inflación y veremos, está esperando el gobierno que sea una cifra que ronde el 9%. Vos ya lo pagaste porque son los datos del mes de abril.